Según el Salmo 15, versículo 5, aquel que desea habitar en la presencia de Dios, es decir, en su tabernáculo y morar en su monte santo, estar siempre con Él, debe tener una actitud correcta y de reino frente a los bienes materiales, entre ellos el dinero. Dejamos nuestra lectura en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 13, diciendo: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En el original riquezas ahí es Mamón, una deidad pagana que se dedicaba a la avaricia que los seres humanos tienen. Entonces, hay una anotación interesante en el versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Busqué en otras versiones y dice acerca de esos fariseos religiosos, hipócritas, que eran amigos del dinero. Escuche. Que les encantaba el dinero, dice otra versión. Que eran amantes del dinero, dice otra. Que gustaban de las riquezas, dice otra. Entonces, a estos es a quienes el Señor Jesús denuncia, dándoles a entender que habían convertido en fuente de ganancia la piedad, que realmente nos debe abocar a adorar a Dios, a adorar al Señor Jesús, a adorar al Espíritu Santo y a vivir conforme a los mandamientos del reino sin ninguna avaricia. Bueno, pero si usted desea profundizar, haría tanto bien dedicándose a comerse el banquete que Lucas nos sirve en sus 24 capítulos. Salto al capítulo 17. En el versículo 20, este Evangelio de Lucas nos dice lo siguiente: preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Qué interesante. Pero nos describe el panorama social y comercial en medio del cual el retorno del Señor se dará. Y entonces, por andar ocupados en qué comer, qué beber, qué vestir, qué negociar, qué poseer, qué adquirir, qué comprar o qué vender, la gente entonces será tomada de sorpresa. No porque el Señor no haya dicho. De hecho, este versículo 20 del capítulo 17 en sí ya es una advertencia. Pero miren el medio ambiente cómo estará. Versículo 26. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y nos dice qué hacían. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, ahora pasa a Sodoma y Gomorra. Comían, bebían y compraban, vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Tremenda advertencia la que nos hace nuestro buen Señor Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Dios me quiere pobre y miserable? No, hombre, pero por favor. Lo que me está advirtiendo es que por andar detrás de lo que perece, la gente se perderá la eternidad que no perece. Por andar detrás de todas esas cosas no estaremos esperando su regreso. El plan, el programa y el asunto de todo creyente, y aquí quiero ser bien severo, que se diga nacido de nuevo y con mente renovada, es justificar su estancia, su estadía en esta tierra temporal, en su respectiva generación, esperando el retorno del Señor. Si tal persona se dedica a otra cosa, debemos dudar mucho
si estamos involucrados en estos asuntos terrenales hasta el cuello, si realmente somos discípulos fieles del Señor. Pero avancemos en el capítulo. Dice también el capítulo 18, porque recuerden que estamos viendo un vuelo de pájaro, no nos vamos a detener. Usted se va a hacer el favor y me va a hacer el gran favor de ir al texto completo y leerlo una y otra vez hasta permitir que esto baje a lo profundo. En el capítulo 18, versículo 22, quiero leer rápidamente. Jesús, oyendo esto, cuando el joven rico aquel le respondió, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Es que no se trata solo de vender las posesiones y regalarlas, eso lo hace mucha gente altruista. Hay gente que vende todo y se va a vivir allá a la selva, hay gente que vende todo y se dedica a caminar descalza por este planeta, pero es que esa no es la esencia está en el ven y sígueme. Es que no es dejar por dejar, es dejar por seguirlo a Él todo lo que me estorbe. Por falta de espacio, solo te quiero invitar a que profundices bastante en este asunto. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Ya lo habíamos visto en un mensaje anterior. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Qué tremenda convicción la que el Señor transmite en estos pasajes. Y entonces Él avanza diciendo, voy rápido, en el capítulo 19, versículo 8, escuche bien. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo estaba perdido entre sus posesiones y el Señor lo rescató. Se nos agota nuevamente el tiempo. Mañana, si Dios quiere, continuamos. Por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.